Tengo el honor de dar la bienvenida a Naciones Unidas al excelentísimo señor Nayib Armando Bukele. Hace 3 años estuve aquí, en este mismo podio en las Naciones Unidas. En ese tiempo les dije que este formato era obsoleto y ahora, 3 años después, nos damos cuenta que lo es aún más. Pero tal vez aún sirva de algo. Tal vez sirve, entre muchas otras cosas, para que este representante de este pequeño país, el más pequeño del continente americano, humildemente les recuerde que estas Naciones Unidas no se crearon para dividir, para destruir o para someter, sino para relacionarnos, para trabajar juntos, para construir una mejor comunidad de países y para buscar soluciones a los problemas del mundo. Pero con el respeto absoluto a la soberanía y a la autodeterminación de cada país y de la manera que dice la misma Carta de las Naciones Unidas en el primer principio de cómo sería esta organización. La organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos los pueblos. Y como dice uno de los principales propósitos por los cuales se fundaron las Naciones Unidas, fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y a la libre determinación de los pueblos. Tal vez el cambio del mundo unipolar al mundo multipolar del que tanto se habla sea mejor si en lugar de pasar a ser de una superpotencia a varias superpotencias, pasemos mejor a un mundo en donde cada pueblo es verdaderamente libre de construir su propio camino y donde en esta comunidad de naciones aportemos todos, los grandes y los pequeños, desde nuestras experiencias y nuestras capacidades, a solucionar los problemas de la humanidad. Nadie pudiera estar en contra de eso. Pero al igual que con la libertad, fácil es decirlo, pero difícil es que sea realidad. Vine hasta acá a pararme en este podio, en un formato en el que ya no creo, para decir algo que lo más probable es que de todas maneras no cambie la forma de que los países poderosos ven a los demás, pero tal vez sí cambie la forma en que los países en vías de desarrollo nos vemos a nosotros mismos. Si después de estas cortas palabras se ha logrado algo de eso, o al menos que un puñado de individuos que se verán a sí mismos con respeto y que sepan que son capaces de construir su propio camino, entonces valió la pena venir hasta acá, a hablar en este formato obsoleto. ¿Y quién quita? Tal vez con el tiempo, tal vez surgen otras naciones, surgen otros pueblos que también decidan luchar por su libertad. Y entonces, las Naciones Unidas habrán vuelto a ser relevantes, al menos para este humilde servidor. Y es que un grupo de países poderosos no solo tienen mucho más que todos los demás, sino que también creen que son los dueños de lo poco que tenemos los países que no somos poderosos. Por eso digo que la libertad es algo por lo que aún luchamos en nuestro país, porque si bien somos libres y soberanos, e independientes en papel, no lo seremos de verdad hasta que los poderosos entiendan que queremos ser sus amigos, que los admiramos, que los respetamos, que nuestras puertas están abiertas de par en par para comerciar, para que nos visiten, para construir las mejores relaciones. Pero lo que no pueden hacer es venir a mandar a nuestra casa.